Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense para un viaje fascinante al mundo de la didáctica crítica. Uy, sí. Una forma de enseñar que va mucho más allá de soltar información. Mm, Imaginen un enfoque que busca encender en los estudiantes esa chispa para que se conviertan en pensadores críticos. claro, capaces de analizar el mundo que les rodea Y de cambiarlo. Exacto. La didáctica crítica no se trata de memorizar datos como robots, No. sino de desarrollar la capacidad de Era- analizar y transformar la realidad. Me encanta esa idea. Vamos a explorar este concepto a partir de un extracto de un artículo académico llamado Didáctica Crítica y Estrategias de Enseñanza. Interesante. Prometo que no les vamos a aburrir con tecnicismos. Para nada. Lo vamos a desmenuzar todo para que sea claro y útil. Así es. El artículo es bastante denso, Sí. pero nuestro objetivo es que al final de este episodio la didáctica crítica no le suene a chino. Sino que entiendan sus ideas principales y cómo se pueden aplicar. Perfecto. Entonces empecemos por lo básico. ¿De qué se trata la didáctica crítica? Suena un poco intimidante, ¿no? Pero en realidad no es tan complicado. La didáctica crítica se basa en el trabajo del famoso educador Paulo Freire, quien creía que la educación nunca es neutral, siempre está influenciada por el contexto social y político. O sea que la educación no ocurre en un vacío, ¿verdad? Siempre está conectada con las realidades de poder en la sociedad. Exactamente. Y el artículo que estamos analizando destaca 5 principios clave de la didáctica crítica. Concienciación. Uf, qué palabra. Diálogo y participación, transformación, emancipación y reflexividad. Suena a trabalenguas, ¿verdad? Un poco. Podríamos aterrizar cada uno de estos principios con un ejemplo, para que nuestros oyentes puedan entenderlos mejor. Claro que sí. Empecemos con la concienciación. Imaginen una clase donde, en vez de simplemente memorizar fechas y nombres sobre la historia, los estudiantes investigan cómo las decisiones del pasado impactan directamente en sus vidas hoy en día. Wow. Eso sí que les haría conectar el pasado con su presente. No solo se trata de aprender datos, sino de entender cómo esos datos moldean el mundo en el que viven. Exacto. Y luego tenemos el diálogo y participación. Bien. Este principio se trata de crear un espacio donde los estudiantes no solo escuchen pasivamente al profesor, Ajá. sino que también compartan sus ideas, sus opiniones y sus experiencias. Me imagino una clase donde hay un debate, donde todos pueden expresar sus puntos de vista aunque sean diferentes y aprender de los demás. Esa es la idea. Ahora, la transformación implica ir más allá del aula. Se trata de empoderar a los estudiantes para que apliquen lo que aprenden Claro. y busquen un cambio positivo en su comunidad, en su barrio, en el mundo. Por ejemplo, podrían hacer un proyecto donde identifican un problema en su comunidad, investigan las causas Sí. y proponen soluciones. Eso sí que sería aprendizaje en acción. Un excelente ejemplo. En cuanto a la emancipación, este principio se enfoca en ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de cuestionar las normas y estructuras que pueden ser opresivas o injustas. Es decir, formar personas que no se conformen con lo que les dicen que piensen por sí mismas y que luchen por la justicia. Precisamente. Y finalmente, la reflexividad nos invita a nosotros, como educadores, Sí. a analizar constantemente nuestra propia práctica docente, a ser conscientes de nuestros propios sesgos y cómo estos pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, hacer un ejercicio de autocrítica para asegurarnos de que estamos enseñando de la manera más justa y efectiva posible. Me parece fundamental. Totalmente. Y para aplicar estos principios de manera efectiva, el artículo subraya la importancia de entender el contexto social y cultural de los estudiantes. Ya. Sus experiencias, sus valores, sus necesidades, todo esto debe ser considerado al diseñar las estrategias de enseñanza. Claro, no todos los estudiantes son iguales. A cada uno viene con su propia historia y su propia realidad. Exactamente. Y hablando de estrategias, el artículo también nos habla de las herramientas de enseñanza, los recursos que se utilizan en el aula y las características que los hacen realmente efectivos. ¿Te interesa profundizar en esto? Por supuesto. Las herramientas de enseñanza pueden marcar una gran diferencia en la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué nos dice el artículo sobre ellas? Primero destaca la importancia de la pertinencia. Las herramientas deben ser relevantes para los objetivos de aprendizaje y el contexto de los estudiantes. Por ejemplo, si estamos enseñando sobre el cuidado del medio ambiente a estudiantes que viven en una zona rural, tendría más sentido utilizar ejemplos de actividades que se relacionen con su entorno natural. Exactamente. También se menciona la claridad, es decir, que las herramientas sean fáciles de entender y utilizar. Claro. Y por supuesto, la motivación deben despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes. Claro. Si las herramientas son aburridas, es difícil que los estudiantes se enganchen con el aprendizaje. Necesitan sentir esa chispa, esa emoción,
por descubrir. Otro punto importante es la flexibilidad, la capacidad de adaptar las herramientas a las necesidades individuales de los estudiantes. No todos aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera. Y por supuesto no podemos olvidar la accesibilidad, que las herramientas sean accesibles para todos los estudiantes, Claro. independientemente de sus capacidades o necesidades especiales. La educación debe ser inclusiva. Correcto. El artículo menciona 4 tipos principales de herramientas: materiales técnicos, tecnológicos e interpersonales. ¿Te sorprende la inclusión de los recursos interpersonales? Un poco. Pero ahora que lo pienso, tiene mucho sentido. Al final, el aprendizaje es un proceso social. Aprendemos interactuando con los demás, compartiendo ideas, debatiendo, colaborando. Exactamente. Y cada tipo de herramienta tiene sus propias características y se utiliza de diferentes maneras en el aula. ¿Te gustaría que exploremos algunos ejemplos concretos de cada tipo? Me encantaría. Así, nuestros oyentes podrán tener una idea más clara de lo que estamos hablando. De vuelta a nuestra inmersión en la didáctica crítica. En la primera parte exploramos los principios básicos, esa especie de ADN de este enfoque, y las características que hacen que las herramientas de enseñanza sean realmente efectivas. Exacto. Y ahora viene la parte emocionante. Aterrizar todo esto en el aula. ¿Cómo podemos aplicar la didáctica crítica en la práctica? Buena pregunta. ¿Qué estrategias concretas podemos usar para que nuestros estudiantes no solo aprendan, sino que piensen críticamente y se conviertan en agentes de cambio? Preguntas clave. El artículo que estamos analizando nos ofrece una guía paso a paso para diseñar estrategias didácticas efectivas desde la perspectiva de la didáctica crítica. Ya, ¿Recuerdas cuál es el primer paso? claro que sí. Definir los objetivos de aprendizaje. ¿Qué queremos que nuestros estudiantes aprendan? Exacto. ¿Qué habilidades queremos que desarrollen? Pero ojo, no se trata solo de memorizar información como loros, ¿verdad? Exacto. En la didáctica crítica la meta es mucho más ambiciosa. Queremos que los estudiantes comprendan los conceptos en profundidad, que sean capaces de analizarlos críticamente, Sí. de cuestionarlos y de aplicarlos a su propia realidad. O sea, despertar ese espíritu crítico que les permita analizar el mundo que les rodea Sí, y no simplemente aceptar las cosas como son. esa es la idea. Y una vez que tenemos claros los objetivos, el siguiente paso es seleccionar los contenidos. ¿Qué información es esencial para que los estudiantes logren esos objetivos? Ajá. Pero aquí hay una trampa, ¿no? No podemos simplemente soltar cualquier información. Tiene que ser relevante para los estudiantes. Wow. Debe conectar con sus intereses, con sus experiencias, con su realidad. Totalmente de acuerdo. Si queremos que los estudiantes se sientan motivados, Sí. tenemos que ofrecerles contenidos que les resulten significativos, Ajá. que les hagan decir, esto me importa, Ujú. esto tiene que ver conmigo. Y además de la pertinencia, también debemos considerar la diversidad de los estudiantes, ¿verdad? No todos aprenden de la misma manera. Por supuesto. Al mismo ritmo, con los mismos intereses. Es fundamental ofrecer una variedad de contenidos y formatos para atender a las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje. Imagina una clase donde algunos estudiantes aprenden mejor leyendo, otros escuchando, otros haciendo y otros de todas las formas a la vez. Un verdadero desafío para cualquier profesor. Y hablando de desafíos, el tercer paso de la guía nos invita a elegir las herramientas didácticas. Y aquí tenemos un montón de opciones, ¿verdad? Materiales técnicos, tecnológicos, interpersonales. Exactamente. Y el reto está en seleccionar las herramientas que mejor se adapten a los contenidos, a los objetivos de aprendizaje y a las características de los estudiantes. Es como ser un chef que elige los mejores ingredientes para crear un platillo delicioso. Me gusta esa analogía. Pero no podemos olvidarnos de la receta, ¿verdad? Las herramientas por sí solas no hacen magia. Necesitamos una estrategia, un plan para utilizarlas de manera efectiva. Correcto. Y el cuarto paso de la guía se centra precisamente en el diseño de las actividades. ¿Qué vamos a hacer para que los estudiantes interactúen con los contenidos y construyan su propio conocimiento? Aquí es donde la creatividad entra en juego. Me encanta. Podemos proponer debates, juegos de rol, proyectos de investigación, trabajos en grupo. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que las actividades sean participativas, Sí, que inviten a los estudiantes a colaborar, a dialogar, a pensar juntos. exactamente. Y que les permitan poner en práctica los conocimientos y habilidades que están aprendiendo. Que no se quede todo en la teoría, sino que puedan llevar el aprendizaje a la acción. Aprender haciendo, esa es la clave. Y hablando de acción, el quinto paso de la guía nos recuerda la importancia de organizar el tiempo y el espacio. ¿Cómo vamos a distribuir el tiempo disponible para las diferentes actividades? ¿Cómo vamos a organizar el aula para facilitar el aprendizaje? Un ambiente de aprendizaje ordenado y bien organizado puede marcar una gran diferencia. Es como tener un taller bien equipado, donde cada herramienta tiene su lugar y todo fluye de manera armoniosa.
Y no podemos olvidar que el espacio también puede ser un recurso didáctico en sí mismo. Podemos utilizar el aula, la biblioteca, el patio, la comunidad. El mundo entero puede ser un aula. Totalmente de acuerdo. Las paredes del aula no deben ser un límite para el aprendizaje. Y una vez que tenemos todo listo, llega el momento de poner la estrategia en marcha. Es hora de la acción. Pero ojo, la implementación no es el final del camino. El séptimo y último paso de la guía nos invita a evaluar la estrategia. Exacto. La evaluación no es un examen, sino un proceso de reflexión. Mm. ¿Se han alcanzado los objetivos de aprendizaje? ¿Qué aspectos se pueden mejorar? ¿Qué hemos aprendido nosotros como educadores de esta experiencia? Es como mirarnos en el espejo y preguntarnos, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Qué podemos hacer mejor la próxima vez? Y aquí viene lo interesante, ¿verdad? En la didáctica crítica, la evaluación va mucho más allá de simplemente medir el conocimiento adquirido. Así es. También debemos considerar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, Claro. la participación activa de los estudiantes y su capacidad para aplicar lo aprendido en la transformación de su realidad. ¿Recuerdas la idea de que la educación no es neutral? Claro. Y eso implica que la evaluación tampoco lo es. No se trata solo de medir resultados, sino de analizar el impacto social del aprendizaje. ¿Cómo están utilizando los estudiantes lo que han aprendido para generar un cambio positivo en su entorno? Exactamente. Y para evaluar las estrategias podemos usar diferentes instrumentos como la observación en el aula, pruebas escritas, trabajos en grupo, presentaciones orales y por supuesto la autoevaluación. La autoevaluación me parece una herramienta muy poderosa. Permite a los estudiantes tomar conciencia de su propio aprendizaje, identificar sus fortalezas y áreas de mejora y convertirse en protagonistas de su propio proceso educativo. No solo se trata de que el profesor les diga cómo lo están haciendo, sino que ellos mismos se evalúen. Totalmente de acuerdo. La autoevaluación fomenta la autonomía, la responsabilidad y la metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre su propio pensamiento. Y hasta aquí llegamos con la segunda parte de nuestra inmersión en la didáctica crítica. Hemos recorrido un largo camino, pero aún nos queda mucho por explorar. En la tercera y última parte nos adentraremos en el fascinante mundo de las últimas tendencias en herramientas didácticas. Prepárense para una dosis de innovación educativa. Hablaremos de realidad virtual, inteligencia artificial, aprendizaje móvil y mucho más. Nos vemos en la tercera parte. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en la didáctica crítica. Ya exploramos los principios básicos, las características de las herramientas de enseñanza y una guía práctica para diseñar estrategias didácticas. Ha sido un viaje intenso. Sin duda hemos cubierto mucho terreno, pero nos guardamos lo mejor para el final. Prepárense para explorar el fascinante mundo de las últimas tendencias en herramientas didácticas. Agárrense que despegamos hacia el futuro de la educación. Me encanta. La tecnología avanza a pasos agigantados y la educación no puede quedarse atrás. ¿Cuáles son las tendencias que más te llaman la atención? Esas que te hacen pensar, wow, la educación ya no será lo mismo. Hay varias que son realmente disruptivas. El artículo destaca la realidad virtual y aumentada como herramientas con un potencial increíble. Imagínate, los estudiantes podrían sumergirse en entornos virtuales y experimentar situaciones que serían imposibles de recrear en el aula tradicional. Espera. ¿De verdad podríamos llevar a nuestros estudiantes al antiguo Egipto, al fondo del océano o al interior del cuerpo humano sin salir del aula? Eso suena a película de ciencia ficción. Más real de lo que crees. Y no solo se trata de experiencias visuales. La realidad virtual también puede incorporar otros sentidos como el tacto y el sonido para crear una experiencia de aprendizaje mucho más inmersiva. Wow. Es como si la educación se convirtiera en un videojuego educativo, pero con un propósito real. Me imagino a los estudiantes súper motivados aprendiendo sin darse cuenta. Exacto. La realidad virtual puede ser una herramienta poderosa para aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes. Además, puede ser muy útil para desarrollar habilidades de resolución de problemas, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Piensa en todas las situaciones que se pueden simular para que los estudiantes aprendan a tomar decisiones y a trabajar en colaboración. Suena increíble, pero no puedo evitar pensar en los desafíos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estas tecnologías se utilicen de manera efectiva en el aula? ¿Cómo evitamos que se conviertan en un simple entretenimiento sin un propósito pedagógico? Esa es una pregunta clave. Recordemos que la tecnología debe estar al servicio de los principios de la didáctica. Crítica no usarse solo por novedad. Es fundamental integrar la realidad virtual y aumentar en estrategias didácticas bien diseñadas que tengan en cuenta los objetivos de aprendizaje, los contenidos y las características de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. La tecnología es una herramienta poderosa, pero debe usarse de manera consciente y responsable. No se trata de reemplazar al profesor o de convertir la educación en un espectáculo de luces y sonidos. La clave está en utilizar la tecnología para potenciar el aprendizaje significativo. Exacto. Y hablando de tecnología poderosa, no podemos dejar de mencionar la inteligencia artificial.
¿Te imaginas plataformas de aprendizaje que se adaptan al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante, ofreciendo contenidos y actividades a la medida? En serio. Eso significa que cada estudiante tendría su propio plan de estudios personalizado diseñado por una máquina inteligente. Suena un poco a Black Mirror. No te preocupes, no vamos a llegar a ese extremo. Pero la inteligencia artificial sí tiene un gran potencial para la educación personalizada. Imagina plataformas que analizan el desempeño de los estudiantes, identifican sus fortalezas y debilidades y les ofrecen retroalimentación individualizada. Eso sería increíblemente útil para los estudiantes que necesitan apoyo adicional o para aquellos que quieren avanzar a un ritmo más rápido. Se acabarían las clases donde algunos se aburren y otros se pierden. Exactamente. La inteligencia artificial puede ayudar a crear un sistema educativo más inclusivo y equitativo que atienda a las necesidades individuales de cada estudiante. Imagina un mundo donde la educación no se basa en un modelo único para todos, sino que se adapta a la diversidad de talentos y necesidades. ¡Wow! Esa es una visión muy inspiradora. Y no podemos olvidarnos del aprendizaje móvil, ¿verdad? Los estudiantes de hoy viven conectados a sus dispositivos móviles. Es su forma natural de interactuar con el mundo. Así es. El aprendizaje móvil ha revolucionado la forma en que accedemos a la información y al conocimiento. Los estudiantes pueden aprender en cualquier momento y lugar a través de sus smartphones o tablets. El mundo se convierte en un aula sin límites. Adiós a las paredes del aula, a los horarios rígidos, a los libros de texto pesados. Con el aprendizaje móvil, el conocimiento está al alcance de la mano, literalmente. Exacto. Y hay miles de aplicaciones y plataformas educativas que ofrecen una amplia gama de contenidos y recursos, desde cursos online hasta juegos educativos, pasando por herramientas de colaboración y comunicación. Las posibilidades son infinitas. Es un mundo completamente nuevo por explorar. Pero, ¿cómo podemos integrar el aprendizaje móvil de manera efectiva en la educación formal? ¿Cómo logramos que no se convierta en una distracción o en un sustituto del aprendizaje profundo? Esa es una pregunta importante. Es fundamental que las instituciones educativas se adapten a esta nueva realidad y desarrollen estrategias para integrar el aprendizaje móvil en el currículo. No se trata de prohibir los dispositivos móviles en el aula, sino de utilizarlos como herramientas de aprendizaje. Por ejemplo, se podrían utilizar aplicaciones para realizar actividades interactivas, para acceder a recursos online, para colaborar en proyectos o incluso para crear contenido multimedia. Las opciones son ilimitadas. Exacto. Y no olvidemos la importancia de la formación del profesorado en el uso de estas tecnologías. Los profesores necesitan las habilidades y los conocimientos necesarios para integrar el aprendizaje móvil de manera efectiva en su práctica docente. Totalmente de acuerdo. La tecnología por sí sola no garantiza un buen aprendizaje. Es fundamental que los profesores estén capacitados para utilizarla de manera pedagógica y crítica. Deben ser guías facilitadores y no simples técnicos que manejan dispositivos. En resumen, las últimas tendencias en herramientas didácticas como la realidad virtual, la inteligencia artificial y el aprendizaje móvil ofrecen un potencial increíble para transformar la educación. Pero es fundamental utilizarlas de manera consciente y responsable, siempre al servicio de los principios de la didáctica crítica. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en la didáctica crítica. Ha sido un viaje fascinante que nos ha llevado desde los principios fundamentales hasta las últimas tendencias en herramientas didácticas. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados para aplicar estas ideas en su propia práctica educativa o para explorar nuevas formas de aprender y enseñar. Y recordemos que la didáctica crítica no se limita al aula. Sus principios pueden aplicarse en cualquier ámbito de la vida para convertirnos en ciudadanos más críticos, conscientes y comprometidos con la transformación social. Muchas gracias por acompañarlos en esta inmersión. Hasta la próxima.